espejo. La Paula nosotros la tuvimos en Radio Cero, pero antes de su gran experiencia, la Paula es coach de empresas y marcas, y entre fines de febrero e inicios de marzo fue la única chilena en navegar en un velero de la Fundación Británica Expedition, en una pega maravillosa, la verdad, que era buscar la evidencia del microplástico en todo su trayecto, que fue desde las Islas Galápagos hasta Isla de Pascua. ¿Cómo estás, Paula? Catalina, qué buena verte. Qué gusto también. Oye, Sí, bueno, nos resultó vernos en el post. ¿Ah? Nos resultó vernos en el post. Eso, ¿viste? Esa era la idea. Oye, Paula, bueno, cuenta tú un poco qué es lo que es Expedition para quienes no conocieron tu... Ahora, sí, súper famosa la Paula, porque nosotros la tuvimos cuando estaba partiendo, y después ya, sí, la fama le vino, pero tremenda por la media iniciativa que hizo, la verdad. Pero cuéntanos tú, ¿qué es lo que es Expedition? Bueno, primero, qué rico verte. Cariños a todo el equipo, que, o sea, no nos podemos ver en vivo, pero sé que hay gente que está haciendo cosas alrededor tuyo para echar adelante la iniciativa del Lab Café. Estaba justo viendo lo que habéis posteado hoy día en LinkedIn. Súper bonito lo de desarrollar la economía así, con sostenibilidad. Y bueno, justamente Expedition tiene harto que ver con eso. Expedition es una fundación británica que nació en 2014 y tiene como propósito dos cosas fundamentales. Una es estudiar la contaminación por microplástico, pero debido a que esto se hace con puras mujeres, el objetivo también es, así como la contaminación por microplástico es invisible, también es invisible el rol que juegan las mujeres en algunos ámbitos. Nosotros, como embajadoras de esa instancia, con otras mujeres de otros múltiples países, creemos que no solamente somos más invisibles, sino que en este momento somos muy necesarias, y la participación de mujeres se tiene que extender a todos los campos que tienen que ver con el desarrollo humano. Las mujeres tenemos ciertas características que son dadas más que nada biológicamente y en el largo plazo socialmente, pero que tienen que ver con la protección, con cuidar lo que es vulnerable. Las mujeres nos damos cuenta, por ejemplo, que los hijos se sienten mal sin que nos digan nada, entonces tenemos esa capacidad también de atender las cosas que son, o los seres frágiles. Yo te diría que en ese sentido, en relación a lo medioambiental, jugamos un rol súper importante. Así que, nada, mi participación tuvo que ver con navegar la Pata 7, que era la ruta desde Galápagos a Isla Pascua. Es una ruta súper poco transitada, de hecho no nos tocó ningún otro barco, excepto un barco que bien a la distancia, con binoculares, se veía como un carguero, no sé, probablemente factoría de pesca china. No nos encontramos, para los que tenían todas las sospechas, esta expedición pasa por 4 de los 5 giros oceánicos, que es donde está monitoreado vía satélite que se producen las mayores concentraciones de contaminación y plástico en el mar. Y no existe la isla de plástico. Entonces, una primera desmitificación. ¿Esta famosa isla de plástico que anda por el Pacífico? No existe. No existe. Que era del Yo tamaño de creo que, Francia, decían. claro, se supone que existen concentraciones de plástico de mayor o menor tamaño, pero en este caso, por lo menos el del Pacífico Sur, por la parte que nosotros navegamos, porque estos giros además se mueven, no son unas cosas estáticas que me digas como una isla y está acá. Claro. Es más bien una sopa, y en el caso de nuestra expedición fue bien particular porque nos tocó una navegación no difícil, pero sí desafiante, con un mar bastante poco tranquilo. Estamos en mar súper abierto. No nos encontramos con ni plástico flotando, hacíamos guardia 24/7, así que siempre había alguien en cubierto, un equipo de nosotros, al menos 3 o 4. Pero lo que sí, el día que hicimos todos los registros del Giro del Pacífico Sur, nos tocó un día impactante, así el mar como un espejo, y veíamos el agua en verdad prístina. Y cuando empezamos a hacer las muestras, encontramos 5 veces más microplástico que en todo el resto del trayecto. Y Increíble. Hay un microplástico enano, que a la vista no es se ve, imposible detectarlo. imposible detectarlo. O sea, son pedacitos del tamaño, ya casi entrando en la clasificación de nanoplástico, porque microplástico es bajo los 5 milímetros.
pero nosotros usábamos, son como unos coladores, y con distintas mallas, distintas en el fondo graduaciones para poder ver en el fondo la cantidad y el tamaño de estos microplásticos. Y la verdad es que es impactante, o sea, entre medio capturamos, no sé, de repente pececitos muy chiquititos que estaban muertos y qué sé yo, sobre la superficie del agua que tampoco se ven, pero era absolutamente invisible la cantidad de contaminación que había. Y los mismos Entonces, y los mismos pececitos tenían plástico en su... nosotros, el que abrimos, que fue un pez volador que cayó, eh, abrimos dos, un pez volador que cayó en la cubierta y otro que pescamos para comer, que nos resultó una vez que la capitana era súper buena pescadora. Ese lo pescamos muy cerca de Galápagos y en ese no encontramos por lo menos trozos de microplástico visibles. Igual ese, en fondo eso se fue a Inglaterra para hacer análisis más profundos, pero en lo que nosotros revisamos no. Paula, ¿y qué se hace con esta información hoy, después de que ya pasaron por todos los giros? Porque este fue un No, viaje... está detenido, Cata. Ah, está detenido, no ha Sí, terminado. no, Ah. esta expedición Porque dura después de dos. ti, ¿quién venía? ¿Qué Yo trayecto estoy venía? en la pata 8, es la que seguía de Isla Pascua a Tahití, y son 30. Son dos Ah, años claro, de y ahora navegación continua. Nada que hacer o con el sea, nada que coronavirus. hacer. Qué Así pena más que grande. está Ya, detenida. Se supone que se reanuda en abril del próximo año, misma fecha, porque más tienes que hacer coincidir por todo el tema climático, que son las mejores condiciones de navegación. Pero nada, todo depende de cómo se comporte nuestro nuevo invitado, pues, sí, pues, el gran invitado de la el gran fiesta. invitado. Oye, Paula Espejo, y la información que se ha recolectado hasta ahora, me imagino que en el fondo han tenido tiempo quizá bueno, esto no es un trabajo que haces tú, porque todo se hace en Inglaterra, ¿no es cierto? De la Sí. recolección de la información. Pero ahí a lo mejor entonces va a haber mayor información para continuar el viaje, ¿no? Quizás se puede hacer mucho más potente la investigación que viene. Sí, bueno, eso es altamente probable. La líder científica, a nosotros nos tocó en nuestra misión, una doctora en el estudio de este tema, la Winnie Courtney Jones, y ella hoy día está haciendo análisis de todas las muestras que se tienen de todas estas patas en Inglaterra, con equipos mucho más sofisticados de los que nosotros llevábamos, pese a que los nuestros eran bastante sofisticados, para estar navegando. Nosotros podíamos hacer toda la parte de análisis cuantitativo, en el fondo de contar todo esto y clasificarlo. Llevábamos una máquina que se llama un espectrómetro, y lo pones en esta máquina y puedes ver de acuerdo al espectro qué tipo de plástico es, porque acordémonos que el plástico en el fondo es un gran paraguas que clasifica a una cantidad enorme de materiales que contienen polímeros, pero su composición es súper distinta, tienen cualidades distintas, al momento de reciclarlos, se comportan diferentes, eh, unos flotan, otros no, entonces es un mundo Y esto, inagotable. a ver, desde la super ignorancia te lo voy a preguntar, ¿cómo se convierten en nanoplásticos? ¿De dónde viene este nanoplástico? Porque es plástico que fue degradándose o fue Sí. soltándose de la ropa, del lavado, del agua que llega a los mares? No sé. Mira, nosotros por lo menos, yo antes de irme, de las primeras cosas que yo tenía en mi mente era que todo este microplástico venía como exclusivamente del plástico duro en el fondo que se podía ir al mar o que podía terminar, no sé, los baldes de las playas o la basura que eh, Que se ve, voluntariamente, no, claro. y que voluntariamente metíamos al mar, porque terminaba como vertedero, pero resulta que el gran problema es que tenemos por un lado estos desechos que llegan accidental o voluntariamente al mar, pero tienes toda la industria cosmética y toda la industria de vestuario, principalmente, por ejemplo, la vestuario, todas las vestimentas en el fondo que hoy día usamos de polar o cosas deportivas y qué sé yo, todo ese tipo de indumentaria bota como un pelito que es como como una fibra de nylon o de acrílico, y eso pasa por la lavadora, no hay filtros para eso, así como la secadora tiene filtros, esto no tiene filtro. Y, por ejemplo, fibras de nylon en las muestras que yo analicé encontré muchísimas. Increíble, ¿ah? Y eso está Entonces, súper invisible en la no, es conciencia, imposible porque verlo.
Claro, es imposible verlo y imposible cómo lo hace uno, porque en el fondo tendrías que vestirte solo con fibras naturales, por ejemplo, o cómo la industria enfrenta este tremendo tema. Es que ahí, bueno, ahí estaban las preguntas y por eso esta tripulación multidisciplinaria. Piensa que yo viajaba con gente que es activista del mundo de la moda, una niña inglesa que tiene una fundación que se dedica a la búsqueda de transparencia en la industria de la moda. Y claro, hoy día tenemos, son muchas más preguntas que respuestas. Mm. ¿Lavamos la ropa más? ¿La lavamos menos? ¿Compramos más? ¿Compramos menos? Hacemos pura ropa que sea de fibras naturales, pero eso no te da para vestir al mundo. Entonces ahí entran temas que son de económicos, cómo manejas en el fondo la demanda que existe por el vestuario y la contaminación por esto. Son preguntas súper difíciles de responder, la Súper verdad, difíciles de como, responder, claro. claro, y que necesitas hartas miradas distintas porque tú dices, ya, entonces hagámoslo de esta manera, pero resulta que de otra área de la sociedad dicen, oye, ojo, pero es que sabéis que este lado, si lo hacemos de esta forma, vamos a tener estas otras consecuencias. Mm. Ah, bueno, Eh, insólito que no digo, tengan un filtro las lavadoras también, ¿eh? Eso es un tema porque por ahí bueno, podría partir un poco el freno. sí, pues la pregunta tuya, ponte tú, o sea, cualquier cosa o cualquier medida que se tome, de todas maneras tienen que ser cosas colectivas. En Francia, ponte tú, Mm. ya hay un proyecto de ley que para el 2025 las lavadoras tienen que tener filtro, pero imagínate Francia en relación al resto del mundo. Entonces, hoy día yo creo que el coronavirus, si bien no nos vino a dar lecciones de nada, pero yo creo que hay cosas que tenemos que aprender. Y una de esas es que algo por muy chiquitito que sea, cuando eso se reparte y se expande, es una ola grande. Mm. Claro, como Lo así. mismo que con las soluciones, ¿te fijas? O sea, Mm. para generar el problema y también para generar las soluciones, yo te diría que en lo que se refiere a los problemas que tenemos hoy, a los problemas de sustentabilidad, eh, que uno de nosotros o que un país o que haga el esfuerzo, la verdad es que hoy día no inclina la balanza, no hace la diferencia. Mm. Bueno, como todo debe ser hoy día en el siglo XXI, colaborativo, porque si no, o sea, Así es. como nos ha demostrado la pandemia también, de que si no salimos todos juntos, o sea, de a uno no salimos, aquí salimos todos juntos, y eso es una gran lección para la economía, que lo mismo que posteo yo hoy día en LinkedIn, que al final esta mirada de organizaciones, de empresas que apuntan, que lo lidera en parte la Janet Cheese, Ujú. von Wolderstorff, me cuesta decir su apellido, Sí, es difícil. hacia una economía mucho más sostenible y sustentable, de la que tenemos que ser todos parte de aquello. Oye, Paula Espejo, ¿qué viene para Expedition? Está parada, efectivamente, vamos a tener resultados respecto a esta investigación, pero ¿cuáles son el camino que se ha trazado Expedition más allá de que tenga que volver a su ruta una vez que pase la pandemia? O sea, el equipo de Expedition hoy día una parte ya regresó de Tahití, embalaron el velero y todo, y la otra parte está enfocada en la parte científica, la parte que tiene que ver como la parte del desarrollo del proyecto. La verdad es que no tengo claro si es que han hecho ajustes o lo desconozco. Nuestra tarea, en fondo como embajadoras, todas las que somos parte de esta misión, sí tenemos una tarea al regreso que es cómo, y el fondo, la razón por la que nos involucramos es cómo vamos a involucrar esta experiencia en el ámbito del quehacer de cada una. Y en el mío, que es la psicología, yo soy consultora y soy coach de carrera y de ejecutivos hace más de 15 años. Y parte de mi tarea es entender que desde mi punto de vista el plástico en sí mismo no es el problema, es un material que es bastante noble y la verdad que erradicarlo de la lista de materiales para los humanos es bien difícil. O sea, si empezamos a ver la cantidad de plástico que usamos, todo tiene una cuota importante de plástico por las propiedades que tiene. Y más que nada tiene que ver con hacer ajustes en cómo miramos la realidad, cómo miramos este material, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y desde cómo nos relacionamos con nosotros mismos, en el fondo, cambiar nuestra relación con el afuera, que son los otros y que es el medio ambiente. Entonces yo creo que partimos al principio con un grado de conciencia, pero al revés, cuando la sustentabilidad hacia afuera
Pero esta pandemia también ha dejado súper al descubierto que la sustentabilidad hacia adentro está bien descuidada, po. Está súper descuidada. ¿Y cómo deberíamos partir cada uno ahí, o cuál es tu consejo cuando haces estos coach de cómo debiésemos partir nosotros haciéndonos cargo de esta problemática? Bueno, hoy día yo te diría que lo que yo hago ha tenido un giro súper importante hacia algo que es bien básico, es que es volver a mirar cómo los seres humanos volvemos a estar en algún estado de equilibrio y bienestar en este nuevo equilibrio de alguna manera. Y también los seres humanos estamos más dispuestos a hacer cambios cuando pasan este tipo de cosas. Esta desestabilización, de alguna manera, es una súper buena oportunidad, y así como aparece este llamado a la acción que tú publicaste de la Karen Chiu, eh, es cuando estamos más dispuestos, así sabéis que, y a repensar cosas que las veníamos haciendo de forma automática y ya nos quedaban cómodas, entonces le echamos para adelante. Mm. Hoy día, muchas de las personas con las que yo trabajo, a raíz de que dentro de sus compañías están sufriendo cambios importantes o tienen que adaptarse a una situación de home office a la que no estaban acostumbrados, eh, o a relacionarse con sus clientes en forma no presencial, lo que probablemente reduce en un principio su efectividad. Por ejemplo, piensa en las empresas o las tiendas de retail, los vendedores, muchos están acostumbrados al cara a cara. ¿Cómo se relacionan de nuevo en este ámbito que es digital, en este ámbito que la cercanía no está disponible? ¿Cómo nos hacemos cercanos? ¿Cómo nos hacemos que el otro sepa que yo le importo? Porque sigue habiendo detrás un humano de estas Mm. relaciones que ahora están altamente tecnologizadas, pero seguimos como humanos, por lo menos los que nos toca vivir en este momento. A lo mejor los humanos del futuro no lo van a necesitar, Obvio. pero siguen necesitando conexión, siguen necesitando de los afectos, eso sigue siendo parte de su cableado. Eh, entonces yo te diría que hoy día una gran parte de mi trabajo es volver a aprender velocidades distintas, una estructura distinta, una forma de relacionarnos también con los objetivos, con el éxito y con el fracaso diferente. Yo creo que esta es una tremenda oportunidad de aprendizaje. Entonces, y Mm. el aprendizaje implica invertir ciertos recursos en equivocarse. Nosotros íbamos tan rápido que la posibilidad de equivocarnos dentro de la empresa, dentro de las familias y todo estaba Había poco espacio. bien extinguida, sí, poco Mm. espacio para la equivocación, está el puro espacio para el rendimiento. Y desde ahí yo te diría que se agota un poco el entusiasmo para vivir. De hecho, una de las cosas que a mí me tiene reocupada hoy día es cómo va a evolucionar la salud mental, y especialmente dentro de un país como el nuestro, que tiene indicadores que no son tan favorables. ¿Cómo vamos a acoplar eso a un proceso de desarrollo que sea favorable para los seres humanos y, en fondo, para estos seres humanos en el entorno en que habitan? Y esa, Vamos a desde mi que punto de vista, perdón. Vamos a quedar muy marcados como las distintas generaciones, cuáles van a ser las más afectadas de lo que tú estás viendo, o los mayores, o los chicos, o cómo vamos a recordar finalmente esto, no sé, pues así como recordamos generaciones posguerra, los veteranos de Vietnam, qué va a pasar según tu mirada con esto? Ay, me encantaría saber. Eh, yo creo, Cata, que nada, es una súper buena pregunta. O sea, yo veo que la reacción de las distintas generaciones es bien distinta. Mm. Me ha tocado hablar con ejecutivos que me han contado como qué pasa con sus papás sobre 65 y tanto, o con sus abuelos que tenían una rutina X y que hoy día están restringidos en esa rutina y lo afectados que están, versus lo que a mí me toca observar, que yo tengo niños entre 5, o sea, entre 8 y 5 niños entre 8 y casi 17, y que les afecta en una medida y más a unos y a otros, y otros están súper cómodos con la pantalla y con esto de no levantarse tan temprano y no irse al colegio, y a los amigos sí los echan de menos, pero están súper acostumbrados a relacionarse de esta manera, entonces tampoco es una gran diferencia. Entonces yo te diría que nos pega como generaciones distinto a los X, distinto a Mm. los millennials, distinto a los centennials. Y por eso yo te decía, yo me hago la pregunta si es que a lo mejor los humanos del futuro
no van a necesitar la forma de relacionamiento que sí necesitamos nosotros, que crecimos en una vinculación cara a cara. Nosotros le echamos de menos, pero Mm. tal vez hay generaciones en el futuro que dicen como, por acá están Por las aquí flores, no sigo. necesitamos juntarnos, claro. Mm. Oye, y es difícil saberlo, pero al final, porque no podemos construir, o uno piensa, no podemos volver exactamente a lo mismo. Pero la tendencia al final es quizá que sí vamos a volver como a una rutina y a una rapidez o a lo que hablábamos antes, a esas Sí. urgencias. Pero no deberíamos hacerlo. ¿Cómo lograr ese switch y de que del fondo aprendamos de que esa urgencia no era para todos para todo el rato, sino que, chuta, de esto salga algo mejor, igual como hablábamos de esta llamado a esta economía más sustentable. Mira, Esto a ya es mí más, no sé si tiene respuesta, ¿no es verdad? Pero sí, no, más que respuesta, mira, a mí algo que me llamó mucho la atención hace un par de años atrás, no mucho, 1 y medio, 2, eh, el Premio Nobel de Economía del 2017 escribió un libro que se llama The Nudge, que es como, que mm, significa como el empujón. así Y dentro es. de las cosas que él plantea, que son muy ciertas, es cómo está diseñado el cerebro humano, básicamente. Y esa es la pega más fascinante que yo tengo, porque desde ahí sabemos también cuáles son las limitaciones que tenemos. El ser humano a veces, como en esta corriente de la psicología positiva, de que sí, todo lo podemos, si tú quieres puedes y todo, sí, pero es súper importante tener claro cuáles son nuestras limitaciones. Y nosotros como seres humanos somos de corto plazo, estamos cableados para el corto plazo por un tema de supervivencia. ¿Cómo logramos instalarnos en hábitos de largo plazo? Eso tiene que ver más bien con el diseño que nosotros hacemos individualmente o que hacen las instituciones, en el fondo, cuando estamos expuestos a tomar decisiones. Y yo te diría que hoy día, nada, lamentablemente se ha premiado más o mucho más el corto plazo que el largo plazo. Entonces, yo te diría que una de las cosas que hay que hoy día repensar es cómo las instituciones se instalan en ese largo plazo que queremos construir y damos las recompensas desde ahí, en los Mm. sistemas de retail, en los sistemas financieros, en una serie de sistemas que hoy día, nada, si seguimos viviendo en la inmediatez, el consumo también es una forma, si tú te preguntas hoy día, estamos todos encerrados en la casa, todos nos damos cuenta que hay un montón de cosas que tenemos en el closet, que tenemos a lo mejor en algún eh, bodega y qué sé yo, Guardado, claro. que claramente no las necesitamos, somos mucho más conscientes más porque nos encontramos con ellas todos los días. Entonces, claro, hay una parte de las compras que sí tienen que ver con necesidades básicas, pero hay otras cosas que tienen que ver también con una resolución de la angustia existencial propia del ser humano y que la Mm. resolvemos en esta rapidez en el consumo. Ese consumo, por supuesto, que eleva la tasa de demanda que tenemos por cosas y seguimos en un loop que es ascendente. Mm. Entonces, si tú me preguntas a mí cuál es la respuesta, yo te diría que hoy día, no, yo creo que tenemos, y creo que es súper difícil lograrlo como humanidad, pero tenemos un desafío que es cómo nos instalamos más en un lugar de reflexión que nos permita ser y estar y realmente tomar decisiones conscientes y no, porque las otras decisiones son desde la negación. Pues piensa cuando yo me compro otro par de zapatillas o me cambio el auto último modelo o digo que necesito una casa más grande, todo lo que significa como un consumo que va hacia arriba. Cuando me hago la pregunta de cuál es el impacto que va a tener esta acción mía en forma individual en mi entorno cercano y en un entorno extendido, yo no me la hago o no me Esa la pregunta no se hacía, la hace a nadie, claro. ¿te fijáis? Pero es una pregunta que nos debiéramos empezar a hacer, po, Mm, ¿te fijáis? claro. Entonces yo creo que, no sé si eso va a suceder o no, pero la única forma en que hiciéramos un cambio de comportamiento tiene que ver con que seamos capaces de hacer esos procesos de reflexión y yo te diría que yo ahí sí creo que hoy día la educación es clave y es clave en Mm. los colegios, es clave en las universidades y es clave también en las empresas. O sea, creo que todos los ámbitos institucionales humanos que sean capaces de alguna manera, elevar la vara de el comportamiento y no de un saber de pizarrón de teoría, sino de un saber reflexivo, de un saber mucho más crítico, yo creo que ese es el camino. Y yo creo que Mm. también
yo el mundo de la educación hoy día. Yo creo que, por ejemplo, colegios privados que hemos reclamado muchas veces, lo caros que son y todo, eh, yo creo que se han subido tarde a los cambios. O sea, yo lo que he escuchado mucho es de profesores que están muy agotados, profesores que tuvieron que pasar de lo presencial, teniendo las herramientas digitales, a todo digital. Niños yo te diría que se suben más rápido, pero profesores que están súper cansados y súper Súper, súper exigidos. seco. Y han entrado en este mundo que tú decías más de reflexivo, porque como al menos en el colegio de mis niños, puro trabajo de las más Ujú. chicas, pero puro trabajo. Y puro trabajo entre varios amigos y Sí, investigar, cuestión que en el colegio no era tan así. Entonces hoy día se así han es. subido obligatoriamente un carro que ojalá vaya quedando. Esa es un poco la idea. Oye, Paula Espejo, interesante lo de Richard Thaler, el premio Sí. Nobel, y esta economía del comportamiento, que tímidamente, no sé si tímidamente, porque bueno, hay un Nobel, pero se empezaba a hablar en Chile de este tema y entiendo que hay una oficina, no sé si en el Ministerio de Economía, que está metiendo el tema de la economía del comportamiento. Esa es la economía que debiésemos, en el fondo, concentrarnos más en cómo nos comportamos como sociedad y la consecuencia que eso tiene a cómo estábamos antes, ¿no? O sea, debería ser como hoy día mucho, reivindicarse mucho más esa economía del comportamiento. O sea, es que yo creo, como te decía antes, creo que los seres humanos con esta psicología positiva, yo creo que es súper bueno ser optimista, Mm, pero yo creo que hoy día, a partir de la ciencia y la neurociencia, mm, sabemos lo que pasa dentro de la cajita negra. No sé, pues en 50 años hemos avanzado lo que no se había avanzado en siglos. sí, pues. Entonces, diseñar procesos, diseñar programas, diseñar procesos de cambio sin tomar en consideración que tenemos una limitación biológica, y me refiero a una limitación biológica, que nuestras conexiones neuronales, una vez que pues, tienen una cierta cantidad de tiempo, son las que favorecemos. Tenemos comportamientos que ya se automatizan, entonces, ¿cómo de alguna manera hacemos comportamientos? Ay, se nos pegó la Paula. Ah, algo pasó ahí. Te perdí un poco con la señal, Paula. Ahí Sí, sí, ahí volviste. Ahí no te volviste, decía sí. Ya. Eh, que el, Hoy de nuevo estamos con problemas de señal, parece. Ahí sí, ahí sí. ahí sí se Ya, conectó. ahí. Sí. Perdona, te estaba diciendo que se me olvidó. Estábamos, no, de la economía del comportamiento, finalmente, que hay que hacerse cargo de cómo finalmente actuamos para Ah, tomar ya, pero decisiones también. te decía también que nosotros hoy día sabemos que hay ciertas limitaciones que son neurobiológicas, que nos demoramos por lo menos 66 días en que se instale un hábito. Y eso está Ah, estudiado y está claro. medido. ¿Te fijas? Entonces, Ya, sí, perfecto. ¿cómo yo en mi casa empiezo a reciclar con mis niños? ¿Cómo le instalo como un comportamiento igual como lavarme los dientes? O sea, todas esas cosas, finalmente, todos esos comportamientos se tienen que de alguna manera automatizar, porque si yo no me tengo que gastar una enorme cantidad de energía, por ejemplo, hoy día en el reciclaje de plásticos, si yo quisiera reciclar todos los plásticos de mi casa, tendría que gastar una cantidad de energía enorme y ni siquiera sé si ese gasto de energía sería eficiente, porque en el basurero que tengo de reciclaje no hay para esa clasificación. Nos van a, nos van a juntar, van a reciclar el papel, van a reciclar las botellas de vidrio, van a reciclar el cartón, pero el plástico, y hay plásticos que si los mezcláis son irreciclables. Ahí tenemos, por ejemplo, un hábito, y es un hábito que debería venir un diseño que en fondo impacta a toda la sociedad, porque además, nuevamente, si soy yo la única que hago esa clasificación, no inclino la No aguja para sirven, ninguna parte. claro, No sirve de obvio. absolutamente nada. Es una súper linda motivación, pero no hago un cambio, ¿te fijas? Mm, Entonces yo mm. creo que hoy día a mí me hace súper harto sentido esta también como reaparición de un poco de las profesiones o especialidades humanistas, filósofos, psicólogos, sociólogos, que vuelvan a ser escuchados y que también no sea una cháchara, sino que esté sustentado en la ciencia. En el fondo, si sabéis que Bueno, hoy día tenemos toda esta información, ¿cómo la podemos usar al servicio de procesos de cambio que estén sustentados
lo que los seres humanos realmente somos capaces de hacer, para tampoco meternos en utopías fantásticas y no, mira, vamos a transformar el mundo en 5 años. La verdad es que, o sea, hoy día, por ejemplo, la recolección, si bien siempre me preguntan, Bob Zlatan, este chiquillo que tiene esta máquina que recolecta plásticos desde los ponen en los ríos antes de que entren al mar. Esa es una iniciativa increíble, pero los microplásticos, entonces ya, Pasan pongámonos igual. en el mejor escenario en que usáramos una red para recoger los microplásticos. El problema es que junto con los microplásticos recogerías además toda la vía orgánica que está en esos primeros 15 metros de agua, en esa primera columna, en esa columna de agua. Entonces, si tiene No es sentido, tan o sea, vaya a fácil. sacar, claro, vaya a sacar lo inorgánico, pero vaya a matar también lo orgánico. Entonces, hoy día ese plástico que está en el mar flotando, la verdad es que es súper difícil de recuperar. Ya sabemos que está en la cadena alimenticia, ya sabemos que esos plásticos atraen ciertos químicos que se meten en la sangre. Hay que hacer estudios de largo aliento, en el fondo, para saber cuál es el efecto que eso tiene, pero claramente no es un efecto positivo tener químicos como retardadores de fuego y otra serie de químicos que ya sabemos que han sido rastreados en la sangre. Entonces sí, y yo creo que pasa además con esta invisibilidad, que es lo mismo que te digo de las mujeres, el microplástico. Claro, el coronavirus igual de invisible, pero como es letal y rápido, entonces le tenemos miedo. Le tomamos conciencia. Y ¿Te más o fijáis? menos, y más o Y menos. más o menos también, porque claro, de repente nos vamos de fiesta o pasan Sí, ciertas cosas tal que cual. no le tenemos tanto miedo. Pero resulta que estas otras, como no tienen un impacto Que es una negativo letalidad a largo directo, plazo. Es una letalidad a largo plazo claro, al pues final. Eh, me preocupo más adelante, cuando sí, realmente, nada, pues esto se convierte en un cáncer o en no sé qué tipo de enfermedad en el futuro. claro. Entonces ahí también, yo te diría que ahí vuelve a pegar un poco lo de Thaler, o sea, si no tenemos una institucionalidad que nos ayude a focalizarnos en ese largo plazo y que nos ayude a tomar decisiones en función de un largo plazo, la verdad es que estamos un poquito desamparados. Paula, te tengo que dejar, lamentablemente, Sí, porque yo está muy sé. entretenido. Paula Espejo, coach, psicóloga, ella fue parte de Expedition, esta expedición de mujeres, la única mujer latinoamericana, ¿no? La única Yes, chilena escogida para Expedition. eso, la única chilena escogida, y, chilena y latinoamericana entre 300 mujeres, ¿saben? Son 300, o sea, postularon a la fecha más de 10.000. Sí, Y las escogidas son fueron 300, que 300. son 10 por estos 30 tramos. Buenísimo. Muchas gracias. Estaremos conversando porque la verdad es que De todas maneras. estos temas de sustentabilidad van a ser claves para hacernos cargo finalmente ¿Cierto? de la economía que queremos construir. Muchas gracias, Paula. Chao, Cata, que tengas buena mañana. Gracias a ti. Cariños.